que pudiéramos considerar dentro de los aspectos y hasta dónde nos corresponde el regular, porque si nosotros... Arce Contigo presenta. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestras sesiones de Arce Contigo. Les agradecemos que nos estén acompañando. Nuestra primera sesión del año por diferentes temas y circunstancias. Habíamos tenido ahí complicaciones con las agendas para poder retomar estas sesiones, pero afortunadamente ya estamos de regreso para platicar de todas las cuestiones interesantes que se han estado dando. Recordemos que ahorita con el tema de las reformas, reciclos, carta aporte, infinidad de cuestiones que estamos viviendo, nuevas versiones de CFDI, etcétera, hay muchísimas cosas de qué platicar. Y la verdad es que el día de hoy estoy muy agradecido porque nos acompaña un gran amigo, un gran abogado que tiene una experiencia importantísima en el tema que queremos tratar y que además creo que resulta un tema base para toda la información que actualmente las autoridades, no solamente del índole fiscal, sino de todos los ámbitos están manejando. Entonces, quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros al maestro Franklin Ruiz. Franklin, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, mi estimado, muy buenas tardes. Gracias por invitarme aquí contigo. Entonces, para hablar de este tema tan importante, hablar un poco de la figura del compliance, en palabras coloquiales, cumplimiento normativo, y conocer un poco cómo funciona en el ámbito corporativo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, mi estimado. Exactamente, pues muchísimas gracias, Franklin, por el tiempo. Efectivamente, como ya nos los acaba de señalar el maestro Franklin, pues vamos a platicar justamente de este cumplimiento normativo y de algunas aristas súper importantes que tiene al respecto del día a día de las empresas. La verdad es que se ha puesto como de moda, no sé, maestro, si coincides conmigo, pero se ha puesto como de moda, se ha popularizado muchísimo a últimas fechas el tema de este cumplimiento, de este compliance, como bien nos lo señalas tú. Y pues creo que la primera pregunta como para iniciar y ir agarrando calorcito en el tema, pues el tema de poder compartir con las personas que nos hacen el favor de seguirnos, ¿por qué crees que ha tomado cierta popularidad o cierta presencia, ahora creo más importante, de un año, 2 años para acá, el tema de este compliance? Mira, pues en primer lugar, pues no vamos a dejar de mencionar los antecedentes, ¿no? Los antecedentes que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ya se fundamenta como tal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde ya se quita esa no responsabilidad que se le podía fincar a las personas jurídicas, ahora ya se le puede fincar a esa responsabilidad. Pero recordemos que esta figura de esta responsabilidad, pues nace de, primero, en Alemania, hacerse estudios de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Luego lo retoma Italia en 2017 y empieza a hablar de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas y es retomado en España en su Ley Orgánica 5/2010 en este procedimiento especial. Entonces, como recordemos, México, no vamos a dejar de mentir, es copia y pega de otras legislaciones, ¿verdad? Y ahí es donde se libera el principio del ingerent no potest. Entonces, haz de cuenta donde ya se vincula esa responsabilidad que puede tener la empresa, ya sea a través de un administrador, de un gerente o a través de una orden, ¿no? Entonces, aquí se divide tanto la responsabilidad de la persona física, quien realiza la acción, y la persona jurídica. Y ahí empieza a hablarse un poco de este cumplimiento normativo. Empiezan a hablarse de los denominados compliance program. Entonces, al hablar de este cumplimiento normativo, en palabras coloquiales, así lo podemos definir, pero recordemos que es una figura que realmente tiene ya, hablamos de Estados Unidos, tiene unos 50 años. Atrás hablamos de la ley Bank Secrecy Act de 1970, donde ya se contempla esta figura, sobre todo para buscar en materia de prevención del lavado de dinero, en el caso de México, el beneficiario final de estas transacciones. Entonces se busca un órgano de control interno para las empresas, sobre todo para el sector financiero, y es donde van apareciendo todo este tipo de legislación
Y en el caso de nosotros, pues ya le estamos copiando a lo que es en el caso de España, esta figura, cómo se van a implementar estos programas de cumplimiento, el denominado criminal compliance. A mí me gusta hablar de un compliance multidisciplinario, porque tenemos que abarcar lo corporativo, lo financiero, lo fiscal, lo administrativo, lo de PLD, y así me voy de rama en rama. Entonces, eso hay que darle a conocer y hay que darle ese entendimiento al empresario, que es un sistema de prevención de riesgos legales. Entonces, es de suma importancia tomar en cuenta eso, mi estimado. Claro, coincido plenamente contigo porque además sí justamente veíamos anteriormente las cuestiones del compliance muy enfocado al sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, en México, yo creo que los primeros antecedentes que tuvimos en tema de cumplimiento normativo fue justamente con bancos, ¿no? Y justamente en la intención de querer prevenir cuestiones de lavado de dinero, de defraudación y de muchas cuestiones que se estaban, que son, pues a lo mejor no digamos naturales, pero son inherentes a al propio negocio financiero pues dejaba muchas puertas abiertas y de ahí fue que se origina una necesidad de justamente este cumplimiento normativo. Pero la realidad es que al día de hoy no es una actividad exclusiva del sector financiero. Al día de hoy todo el mundo de cierta manera podemos tener un nivel de compliance, ¿no? Bien dicen que el compliance es el traje a la medida para las empresas, ¿no? Podemos tener empresas del mismo giro, de la misma actividad, del mismo tamaño, pero siempre cada una va a tener siempre características como especiales que habrá que cuidar, ¿no? Y justamente mi siguiente pregunta, maestro, va en función de eso. Más allá del proceso coercitivo que las autoridades pueden ejercer a raíz de este cumplimiento o no cumplimiento de esta información, ¿cuáles crees que serían como los intereses que las empresas debieran estar poniendo al respecto de implementar un proceso de control interno? Pues mira, al hablar, pues te hablaba del principio societas del inquere no potest, donde se buscaba que con anterioridad, hablando de un poco de la historia, no se vinculaba esa responsabilidad a la persona jurídica. Ahora ya se limita y sobre todo ya se le puede fincar esa responsabilidad. En el caso de las empresas, tener un sistema de prevención de riesgos legales pues le va a ayudar a eliminar principalmente, a integrar metodologías, integrar buenas auditorías, integrar sobre todo las mediciones a través de sus actividades. Recordemos, y sobre todo a mí que me ha tocado, darle un poco a asesoría al sector empresarial. Al hablarle de esto, hay que hablarle también del monitoreo de las actividades, si existen controles o no controles dentro de la empresa, si existen alertas, si existen registros, si existen reportes de sus actividades, porque como tú lo mencionaste, dependiendo el sapo es la pedrada, podemos hablar de una gran empresa o de una pequeña empresa. Dependiendo las necesidades, vamos a implementar un programa de cumplimiento de acuerdo a las necesidades. No es lo mismo de un programa de cumplimiento integral para una gran empresa, para poner ciertos controles para una pequeña empresa. Entonces, también eso es de suma importancia. Y sobre todo, principalmente, ¿qué es lo que se busca? Se busca que dentro de la empresa no se cometan ilícitos y que no sean cometidos por personas que utilicen a la persona jurídica o en su caso también, como tú lo mencionaste, en el principal caso era de que en el materia de lavado de dinero utilizaban a las empresas para lavar ese dinero, las denominadas offshore. Por eso ya nace esta parte de tener ese control. ¿Por qué? Porque si ya tengo esa responsabilidad penal para la persona jurídica, ¿qué tipo de consecuencias me establece el Código Nacional de Procedimientos Penales? Y una de las principales es el daño reputacional al hacer público una sentencia. Si tú tienes un mercado amplio, un mercado internacional, suspensión de actividades o la muerte de la empresa, que es la liquidación. Entonces también eso es de suma importancia del por qué tener y contar con este sistema preventivo y sobre todo de riesgos legales. Y de esos riesgos legales, por eso podemos hablar de riesgos laborales, riesgos fiscales, riesgos corporativos, riesgos administrativos, riesgos financieros, riesgos penales. Y ahí vamos a hacer una infinidad de clasificación de los riesgos dentro de las necesidades de la empresa. Sí, es que prácticamente cada uno de los procesos que realiza la empresa puede tener un cumplimiento normativo, ¿no? A efectos de
por sobre todo, como tú dices, prevenir. Muchas veces los empresarios lo vemos desde el punto de vista, es que poner una área de cumplimiento o contratar a una persona externa, que ahorita precisamente quiero también tocar ese tema de las personas externas, cómo funcionan en el proceso de este compliance. Pero pues, la mayoría de los empresarios lo ven como que es que mira, invertirle ahorita a ese tema, pues a lo mejor el negocio no está para eso. Tú sabes que el tema de la pandemia ha sido muy complicado para muchísimas empresas y como comenzamos a postergar un poquito esas cuestiones, pero no me dejarás mentir, maestro Franklin, que termina siendo el tema de compliance, justamente en esa área de prevención, también lleva inmerso un ahorro. Exactamente, el ahorro, mira, hay muchos y a mí me ha tocado hablar cuando me ha tocado ir a tocar la puerta a cierto sector empresarial y hablarles de estos programas de cumplimiento y ellos, tú mismo lo dijiste, lo ven como un gasto y no lo ven como una inversión. Este, en el caso de México, el ejemplo está de que ya tenemos un proceso, pero realmente no tenemos ninguna sentencia, tanto condenatoria o absolutoria al sector, como en el caso de España, que sí que está haciendo funcionable el tema de los programas de cumplimiento, donde se está midiendo como tal la efectividad del programa de cumplimiento a través de los controles, a través de las certificaciones, porque recordemos que al hablar de programas de cumplimiento, en el caso en grandes empresas, pues se tienen que allegar de estándares internacionales, esos estándares internacionales que deben ser implementados en nuestros programas de cumplimiento, y en esos estándares están las normas ISO y las normas UNE, que nos van a ayudar a explicar ese sistema de gestión de compliance, como es la norma ISO 31000, donde nos habla de este sistema de gestión de compliance, la 19601 sobre temas penales y la 19602 es sobre temas realmente fiscales, que se están hablando de un tax compliance, y si también temas de actos de corrupción dentro de las empresas, porque hay, sobre todo cuando hay licitaciones con el gobierno, está la norma 37001. Entonces, hay muchas normas, hay muchos estándares internacionales que nos ayudan a entender y poder implementar esos controles, esas directrices, esos manuales. Y no hay, bueno, a mí me ha tocado y que me dicen, oye, pásame el formato. No son formatos, porque son necesidades, son manuales respecto a las necesidades que tú encuentras dentro de la empresa. No son formatos ya preestablecidos para cada empresa. No es lo mismo que necesita una zapatería, por así decirlo, a lo que necesita una gran empresa industrial. Entonces son diferentes las necesidades y son diferentes mecanismos de control que tú vas a implementar. Entonces por eso debes de conocer cómo realmente poder conocer. Y el primer paso, perdón, para poder implementar un programa de cumplimiento es conocer la empresa, y también las normas te lo dicen, el contexto global de la empresa. Claro, es correcto, maestro. Y fíjate que en ese tema, inclusive a nosotros nos ha tocado que tenemos oportunidad de visitar diferentes empresas, que empresas inclusive del mismo giro, con la misma actividad, no tienen el mismo proceso. Y derivado de que no tienen el mismo proceso, sus riesgos o sus hallazgos pueden ser de maneras abismalmente diferentes, ¿no? Porque a lo mejor algunos solamente hacen licitación para contratar proveedores, otros los hacen de manera directa, otros buscan proveedores por internet, ahora que está tan de moda hacer las compras por estos medios electrónicos. Y pues obviamente a medida que se va haciendo ese proceso, también los riesgos van cambiando y evidentemente la aplicación de la normatividad que tendríamos que ejecutar en cada uno de esos procesos es diferente. O sea, aun cuando estemos hablando del mismo giro de empresas, no estamos hablando del mismo nivel de compliance. No, y tú lo estás mencionando ahorita, mi estimado amigo, porque puedes hablar que establezcas un programa de cumplimiento para una empresa matriz. Es muy diferente el programa de cumplimiento que van a hacer para las sucursales. Entonces, sí puedes tomar en cuenta, no sé, políticas similares, procedimientos similares que estén adecuados. Puedes tomar también algunas herramientas que sean suficientes para garantizar que se desarrollen esas actividades dentro de la empresa conforme a su relación de negocio, a su razón de negocio, que ahorita pues
desde 2019 se ha hablado de los BEPS, ¿no? En el caso fiscal. Entonces, imagínate, si tú no estableces tu razón de negocio, no tienes tu materialidad del acto, entonces tú facturas y te estás en el supuesto del 69B, entonces también debes de establecer un mecanismo que realmente me establezca los parámetros y las políticas para cada empresa, ya sea una empresa matriz o sus filiales o sus sucursales. Las necesidades van a ser diversas porque no las sucursales están en un mismo lugar, pueden estar en diferentes lugares y recordemos que vamos a adaptar esas filiales, esas sucursales a la legislación tanto nacional o internacional en su caso. Claro, claro. Y mira, ya que llevaste el tema al ámbito fiscal, digo, yo no quería, pero ya que estamos en el tema fiscal, es que hay un ejemplo súper claro que ahorita yo creo que la mayoría de las empresas estamos viviendo justamente en identificar la necesidad de ese cumplimiento, de esa área o de esa revisión o de ese aseo administrativo que debemos de tener para llevar a cabo nuestras operaciones. Y justamente en el índole fiscal me quiero referir porque el tema que está de moda y que creo que seguramente tú también con tus clientes así lo estás viviendo, es el tema de justamente esta modificación de la versión de CFDIs, ¿no? Esta nueva versión de 4.0, ¿no? De pasar de 3.3 a 4.0, que dicho sea de paso, estamos en un periodo de convivencia. El tema al que quiero llegar es que cuántas empresas no se están viendo en una complicación administrativa para poder migrar a ese nuevo proceso de facturación, porque pues es que, ¿sabes qué? A lo mejor yo no tengo expedientes de mis trabajadores, no conozco sus códigos postales, a lo mejor yo pues no tengo el debido control para mi emisión de facturaciones, y a lo mejor emití, en lugar de PPD, emití pues, a lo mejor yo hice infinidad de cosas y tantos supuestos y tantos caracteres que incluye un simple CFDI, que creo que es un ejemplo bien claro donde se nota el tema de la necesidad de un control, pero no solamente la necesidad de un control, sino además que el hecho de que tengas un control, ¿cómo te puede evitar costos? Porque la autoridad está al acecho con el tema justamente de las multas. Bueno, ya le diste al punto medular, ¿no? Al tema fiscal. Realmente todas estas modificaciones que de nosotros, que nos dedicamos al estudio de estas benditas reformas cada fin de año, ¿no? Entendemos que realmente a veces el gobierno nos da un golpazo, sobre todo al sector empresarial, ¿no? Decirte, ¿sabes qué? Ya pasamos de un 3.3 a un 4.0. Oye, pero primero tengo que capacitar a mi personal para que entienda y que pueda hacer esas herramientas, utilizar esas herramientas necesarias y poder trabajarlas. Realmente a veces esa facilidad administrativa no las tienen todos los corporativos y es donde se empiezan los errores a la emisión de estas facturaciones. Entonces realmente ir conociendo cuáles son esas necesidades, qué controles vamos a establecer, tú bien lo dijiste, capacitar en este caso a los contadores o a los administradores que están encargados del área, conocer un poco de esta modificación de este CFDI 4.0, qué es lo que se necesita, si necesito y si tengo las herramientas tecnológicas necesarias o necesito adecuar herramientas necesarias para poder emitir esos CFDIs y también no caer como tú lo mencionabas en un principio, no caer en un supuesto como del 69B, ¿no? Entonces, si realmente me metieron una factura falsa o realmente sí, yo estuve inmiscuido en esa comisión de ese delito y yo estoy defraudando ya al fisco y ahora con la reforma del 2019, pues ya se vuelve una delincuencia organizada. Entonces, recordemos que todo esto en la materia fiscal es la rama del derecho más dinámica y de la que nos trae de estudio y sobre todo en este caso ahorita, porque estamos conociendo cuáles son aquellas herramientas que debemos de tener y entender para no cometer esos errores en la emisión de esa facturación 4.0. Entonces, eso es muy importante, tener procesos. Ahí serían tener los tres elementos, ¿no? El recurso humano, es decir, que se debe de encontrar día a día,
tener ahí un asesoramiento interno o externo en su caso, y sobre todo los procesos. ¿Qué procesos utilizamos para la facturación y quién se encarga de los procesos? Si tenemos las herramientas tecnológicas o no las tenemos. ¿Qué necesitamos para poder también emitirlas, ¿no? Eso nos ayudaría en el departamento de contabilidad a tener una facilidad administrativa, que en muchos casos ahorita estamos dando golpes en la cabeza y tomando capacitación aquí, capacitación allá para poder entender y no cometer esos errores. Claro, claro, es correcto. Sí, sí, la verdad es que en el tema fiscal, repito, es uno de las cosas como que se ven muy, muy evidentes, ¿no? Que justamente por la actividad incisiva que tiene la autoridad a efectos de querer recaudar, ya sea impuestos o ya sea accesorios, al final de cuentas termina siendo ahí el efecto de recaudación y el efecto financiero que terminan recibiendo las empresas. Quiero regresar unos pasos hacia atrás de los comentarios que me estabas haciendo y aquí tomé un par de notas porque justamente en el tema que tú estabas mencionando en la presentación anterior a esta, el hecho de no solamente el compliance ve el tema de que pues cumplas con la legislación, de que cumplas con que no te multen y ese tipo de cuestiones. El propio compliance tiene inmerso en su acción cuestiones que inclusive te ayudan a sanearte administrativamente y ayuda a provocar que tu empresa sea más rentable. Acabas de tocar un tema súper importante que creo que todo latino padecemos y conocemos, que es el tema de corrupción, por ejemplo, ese tema de traslado de intereses, etcétera, ¿no? Y justamente el compliance tiene mucho que ver con esas cuestiones, porque no solamente es el hecho de evitar la parte financiera, es el hecho de hacerlo, sino también tiene mucho que ver el cómo se hace, ¿no? O sea, el fondo, no solamente cumplir por cumplir, sino cómo estás cumpliendo al respecto de las operaciones que estás realizando. Mira, ahí hay algo muy importante y yo lo tengo establecido en un esquema muy claro, donde primera, para establecer un programa de cumplimiento, obvio, tenemos que tomar medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos dentro de la empresa. En segundo, vamos a tener aquellos recursos financieros, aquellos recursos materiales, aquellos recursos humanos para establecer e implementar ese programa de cumplimiento y darle esa mejora continua. Pero ¿a través de qué? A través de políticas, a través de controles, a través de procedimientos para poder cumplir con las disposiciones y las mismas obligaciones que tiene la empresa con las autoridades. En este caso, con el ejemplo que estamos hablando, ahorita con el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Con sus obligaciones fiscales. Y también corregir aquellos incumplimientos. ¿Para qué? Para que tengamos y no incurramos con esa responsabilidad penal de la persona jurídica que está establecida en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales por esa indebida observancia del debido control de la organización y por eso se entiende que no se tiene un programa de cumplimiento. Entonces, ¿qué ventajas nos tiene implementar este programa de cumplimiento? Tú lo mencionaste, mayor valor a la empresa, confianza frente a terceros, frente a tus clientes, frente a tus proveedores, frente a tus inversionistas, mayor competitividad en el mercado, tanto nacional e internacional, y sobre todo, principalmente, oportunidades de negocio. La transparencia interna que tiene que ver con los actos de corrupción que tú mencionaste ahorita, el entorno laboral positivo y seguro y sobre todo la prevención de conductas. Y si tú tienes esa prevención de conductas delictivas, pero si tú también tienes este programa de cumplimiento, pues me va a ayudar a corregir esas irregularidades dentro de la empresa y sobre todo ya en un proceso penal enfocado a la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues me va a ayudar a disminuir la pena si demuestro que mi programa de cumplimiento es eficaz. O en su caso también, como se hablan y hay 2 estados que ya lo tienes legislado como lo tiene España, que es Mérida y Cancún, Quintana Roo, que ya tienen como atenuante o eximiente la responsabilidad si tú demuestras que tu programa de cumplimiento es efectivo. Entonces, ahí hablamos, ¿no? De eso, pero para poder hablar de un programa de cumplimiento, pues tenemos que hablar de 3 partes importantes. En la parte preventiva, la parte activa y la parte reactiva de ese programa de cumplimiento. Entonces, si tú no armas un programa de cumplimiento con esas 3 partes,
pues no sé qué estás realizando, porque a mí me ha tocado, y no sé si te ha tocado, mi estimado Alex, en la parte, cuando tú vas con el empresario, dice, es que yo ya tengo mis manuales, ya tengo mis manuales de conducta, de mis políticas, pero son del año del caldo, son de 1980 y ni siquiera lo conoce ni la secretaria que las guardó, ni siquiera él mismo conoce cuáles son esas políticas, cuáles son esos controles. Entonces, no sirve de nada decir, es que yo ya tengo eso. Es como hablaba en una mesa con el doctor Puyol, que es uno de mis maestros de España, y me decía, entonces estás hablando de un make-up compliance, que estás maquillando un programa de cumplimiento o un fake compliance, es decir, que no tienes nada que ver con el programa de cumplimiento, que tienes algunos elementos, pero ya están obsoletos, porque hay que recordar que para que tenga esa efectividad, pues tienes que darle a conocer tanto al consejo de administración como al conserje que te limpia las instalaciones, Claro. porque si no, no existiría ese sistema disciplinario. Entonces, por eso hay que conocer esas partes, ¿no? La parte preventiva, la parte activa y la parte reactiva de este programa de cumplimiento. Sí, claro. ¿Cómo estoy? ¿Qué hacer? Y cómo solucionar los problemas, ¿no? Es básicamente el tema. Fíjate que aquí de la razón de lo que nos estás comentando sale un tema bastante importante. A mí de repente se me parece medio injusto como que toda la carga que se le quiere dejar al empresario, ¿no? Que el empresario está para generar ideas, para generar negocio, para atraer más clientes a la empresa y de repente cuando comenzamos a platicar de temas de responsabilidades penales, de responsabilidades fiscales, de responsabilidades administrativas, híjole, creo que de repente hasta como espantamos al empresario, ¿no? Yo creo que es bien importante que el empresario sepa que pues hay formas de cumplir que no precisamente tienen que ser ni las más caras, ni que forzosamente tiene que abrir un departamento en su empresa y tener un ejército de personas revisando ese tema. Y justamente ahí entra uno de los comentarios que hacías al principio de la sesión al respecto del oficial de cumplimiento. ¿Y qué tan recomendable, o mejor dicho, platícanos un poquito al respecto de qué es este oficial de cumplimiento y qué tan recomendable es tenerlo interno, externo? ¿Cómo funciona mejor en tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto que trabaja de buena manera? Sobre todo atendiendo, perdón, a empresas que pues de repente no tienen una estructura ni una maquinaria tan fuerte como para tener un sueldo adicional a lo que están teniendo actualmente. Mira, pues ahorita a muchas empresas me ha tocado que el abogado es el que le han nombrado como oficial de cumplimiento, o a los contadores o a los administradores. Bueno, es que Me ha los tocado, contadores, además de hacer contabilidad de impuestos, son los oficiales de cumplimiento y sacamos la basura los domingos. no, sí, no es por denigrar la profesión, yo también estoy estudiando lo que es conta, pero realmente sí la carga es, me facturas, me facturas normales, me pagas la nómina, eres oficial de cumplimiento, eres esto, eres el otro, pero hay muchos que ni siquiera en su sueldo se ve remunerado, ¿no? Entonces, ahora al hablar de esta función del oficial de cumplimiento, pues es una persona que debe de tener a su cargo la revisión de estos riesgos legales. Pero recordemos, y el grave error, mira, para las grandes empresas es recomendable que se cree un departamento de cumplimiento, de compliance, pero que esté separado del área legal. ¿Por qué? Porque es recomendable que este departamento de compliance, dirección de compliance, jefatura de compliance, como le quieran denominar, o comité, etcétera, va a depender mucho de la necesidad de la empresa, tenga comunicación con el de legal y le rinda información, no al revés, porque me ha tocado en empresas que a los de compliance le están solicitando información el área legal y el que rinde el informe es el área legal y no el de compliance. Entonces, la función principal es de esta área de cumplimiento, pues es reportar aquellas deficiencias, aquellos incumplimientos que vamos a corregir. Y por eso debe ser un órgano independiente, porque yo se lo voy a reportar a los máximos órganos de gobierno, que en este caso puede ser el gobierno corporativo de tal empresa, el consejo de administración, y van a tomar la decisión de tomar o no tomar los riesgos. Entonces, tampoco vamos a hablar
que un oficial de cumplimiento va a ser un Superman, porque tampoco te va a saber contabilidad, te va a saber administración, no, no, no. En este caso, para las necesidades de la empresa, deben de haber varios especialistas, dependiendo las áreas. Y sí, una persona que coordine, que sepa qué es el programa de cumplimiento y en su conjunto poder emitir ese tipo de información, porque recordemos que este programa, este departamento de cumplimiento, pues puede hacer una auditoría interna y saber si realmente en cada área, pues hacer una auditoría, tengo que desmembrar cada área, cada actividad para poder entender si tengo deficiencias para poder corregirlas. Pero si no tengo a la persona o las personas indicadas, pues estoy dejando a la responsabilidad al abogado, al contador, al administrador, y no se ha delimitado sus responsabilidades. No se ha delimitado su responsabilidad contable, administrativa, fiscal, civil, penal. Entonces, realmente la carga para él sería mucha. Imagínate que digan, ¿sabes qué? En tal empresa se cometió un robo y pasó por el área contable y no se percató el oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento es el contador. Entonces, imagínate qué responsabilidad va a tener. Entonces, es muy importante entender que esta es una área primordial y que debe estar a cargo, sí, no solo de una persona, de varias, dependiendo las necesidades de la empresa, y que puedan vigilar los riesgos legales que se encuentran en cada una de las actividades de la empresa. No solo de una, sino de todas, para entender si realmente, como tú mencionabas, si hay actos de corrupción, si me está robando el contador, si me está metiendo facturas compradas, si me está haciendo alguna en auditoría interna me sale bien, ¿por qué me sale bien? Y en la auditoría externa dicen que tengo algunos elementos malos. Entonces, eso es de suma importancia poder entender que el oficial de cumplimiento tiene una responsabilidad, tiene unos requisitos, tiene unas funciones y unas responsabilidades que tienen que estar establecidas en un documento para que él entienda y que pueda velar por este sistema preventivo, para que en este caso él le dé el seguimiento, le dé el control, le dé la medición, pueda enviar alertas, reportes, tomando esas medidas correctivas para este programa de cumplimiento. Claro que también al final de cuentas el oficial de cumplimiento se tiene que regir, obviamente también por reglas preestablecidas al respecto de qué hacer en caso de encontrar ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, ya tienes tu oficial de cumplimiento bien bonito ahí nombrado, ahí listo, pero cuando se encuentra en la situación, ahora, ¿qué hace? ¿Cómo lo reporta? ¿Qué tipo de acciones reporta? ¿A quién se lo reporta? Fíjate que en esto que me estás comentando me hace mucho clic o me hace mucho símil. Tú sabes que para justamente esta reforma 2022 existe o se le ha querido imputar una obligación a los auditores, ahora que regresa el dictamen para efectos fiscales, a los auditores en materia fiscal se les ha querido imputar una obligación de identificar y denunciar inclusive la comisión de delitos por parte de los contribuyentes. Y se ha platicado en diversos foros y además es un tema en donde yo coincido plenamente, que en primera instancia la propia auditoría de estados financieros no es no se realiza con el fin de encontrar desfalcos, fraudes o cuestiones de otro tipo de delitos. Y que inclusive creo que el contador no tiene tanta oportunidad de identificar cuando efectivamente se encuentra ante la comisión de un delito, ¿no? Entonces, creo que esa obligación hasta podría ser, digo, sin dar ideas, ¿verdad? Pero podría ser hasta más trasladable a un oficial de cumplimiento que per se su propia actividad sí está enfocada al cumplimiento normativo que se está realizando sobre las acciones que tienen las empresas. No sé si coincides conmigo, si hace sentido lo que estamos comentando. En segunda. Sí, mi estimado amigo, uno de los temas pues, que estábamos abordando ahora es eso, que la responsabilidad de este oficial de cumplimiento debe estar limitada. Algo muy importante lo vivimos con la reforma del 2019. Recuerda que a las personas que nos dedicamos a la asesoría fiscal, tenemos esa responsabilidad del asesor fiscal, que nosotros tenemos que decir qué mecanismo utilicé para que tal empresa redujera su pago de impuestos. Los famosos Entonces, esquemas reportables. Exactamente, los esquemas reportables. Entonces ya teníamos
tenemos una responsabilidad. Entonces, todo esto a partir de 2019 ha generado este tipo de modificaciones a la legislación y como tú bien lo dices, entonces el oficial de cumplimiento como tal, pues, ¿qué responsabilidad va a tener? Entonces, si realmente delimito su responsabilidad, lo voy a delimitar al área de estudio, al área en que se desempeña. O si voy a tener una persona especialista en materia laboral, pues le voy a delimitar su responsabilidad en materia laboral. No le voy a meter materia fiscal, no le voy a meter materia corporativa, no le voy a meter materia contractual. Entonces, es que por ese lado. Por el otro que tú mencionabas, eso es cierto. Entonces, las modificaciones que se están haciendo a nuestra legislación están acorralando a que el empresario cumpla sus obligaciones, ya sea a cabalidad o a través de diversos esquemas, ¿no? Esquemas, por así decirlo, cuando utilicen este tipo de estrategias, pero recuerda, como lo mencionamos ahorita, pues tenemos la obligación de reportarlos, ¿no? Entonces tampoco sería, y ahí voy a pecar, ¿verdad? Decir algo, no vas a revelar tus tantos años de estudio en la materia, revelarlo en un esquema, que te vas a tardar 1 hora cuando tú te estudias, te llevó años y te llevó tiempo hacerlo. Entonces, eso también te va a poner en el ojo del huracán para la autoridad y decir, no, es que Alejandro, Franklin se dedican a esto. Entonces, y ayudan a este sector. Entonces, también ahí, por ese lado, debemos de delimitar las responsabilidades tanto del oficial de cumplimiento, tanto de los asesores fiscales y tanto del personal. Por eso es muy importante que el personal que esté en diversas áreas conozca y tenga una copia de sus debidas obligaciones. Porque si no cuentas con eso, en un proceso penal, recuerda que independientemente de que se vaya al proceso penal para la persona jurídica, independientemente me pueden fincar a mí como asesor fiscal la responsabilidad que yo ayude a la empresa a cometer ese ilícito. Entonces, es por un lado, tener ese parteaguas y tener un perfil de un oficial de cumplimiento de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por eso te decía, yo, en mi caso, para las grandes empresas, sí, una persona que dirija, pero que se delimiten las responsabilidades, porque yo no te voy a saber contractual, yo no te voy a saber corporativo, yo no te voy a saber PLD, no soy todólogo y tampoco soy Superman. Entonces, te sé implementar un programa de cumplimiento, pero voy a necesitar y me voy a apoyar de las personas que son profesionales en el tema. Entonces, también eso es de suma importancia para poder, en este caso, mejorar la regulación dentro de la empresa y sobre todo disminuir esos riesgos legales, ¿no? Que ese es el principal objetivo de este programa de cumplimiento, ¿no? Este sistema de compliance pues va a estar orientado principalmente a identificar esas conductas sospechosas que pueden causar riesgos los clasifiquemos en penales, fiscales, administrativos, corporativos, laborales, contractuales, etc. Entonces va a depender mucho de ello y sobre todo principalmente ¿por qué? Porque nos va a ayudar esta herramienta principalmente a detectar esas conductas y a manejar esos riesgos. Entonces, es de eso. Y ahí estaríamos hablando de la parte activa y reactiva del programa de cumplimiento, mi estimado. Claro, claro, está perfecto, maestro. Muchas gracias por los comentarios. Quisiera también señalar, porque creo que también tiene un peso importante, o sea, de por sí el tema de los cumplimientos normativos, de las legislaciones internas a nivel nacional, las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, en materia laboral, que tienen un peso súper importante, en materia de salud, hay muchísima legislación al respecto de cada uno de los puntos en los que podemos calificar como parte de cumplimiento que debemos de tener. Pero a eso, además, hay que sumarle las obligaciones o las normatividades internacionales que muchas veces se dejan de lado, ¿no? Estamos a lo mejor preocupados por lo que aquí viene publicando nuestra autoridad y de repente dejamos de observar que pertenecemos al final a organizaciones internacionales, a la OSD, a distintas organizaciones que al final de cuentas también están emitiendo sus propios criterios, también están emitiendo sus propias normas. Y creo que como empresa que
que pertenecemos mexicana, que pertenecemos a este tipo de organizaciones, híjole, pues nos complican ya más la tarea porque no solamente es lo que dice la legislación mexicana, sino también voltear a ver qué están diciendo las normas internacionales. ¿Qué peso o cómo juegan estas normas internacionales en las empresas mexicanas para su cumplimiento? Mira, algo muy importante y que acabas de mencionar, mi estimado amigo, Alejandro, en la parte laboral, ¿cómo se quedó la NOM 035? Yo, yo ya no he visto inspecciones, yo no he visto parte ves que se había segmentado en dos partes, ¿no? Así es. Una que era para cierto año y creo que en 2019, principios de 2020 ya se tenía que tener implementado en todas las empresas la NOM 035 en relación con la NOM 036. Entonces, ahí realmente hemos tenido pasos agigantados en diversas materias como la reforma laboral, en el tema del outsourcing, con el tema de ahorita de las NOM 035 y 036, pero realmente la autoridad no ha actuado. Realmente, no sé si es el pretexto realmente de la pandemia, de no poder acudir a las empresas, que ahorita todos estamos regresando a home office por la cuestión a través del rebrote, pero realmente se quedó estancado. Y también no sé si yo escribí un artículo que se publicó en Argentina respecto a la ley de la debida diligencia y la responsabilidad corporativa, que estaba en estudio desde marzo del 2021 y que se quedó ahí. Y ahí era una parte importante y fundamental porque te hablaba de eso, ¿no? Del due diligence y de la parte de la debida diligencia que debemos de tener nosotros en el sector. Nos estaba hablando ya más del área corporativa, ¿no? De esa responsabilidad corporativa. Entonces, es de suma importancia entender que este programa de cumplimiento, pues se puede dar pues, de las áreas, yo lo retomo como multidisciplinario. No solo me enfoco del criminal compliance y lo enfoco a penal, aunque yo también manejo el área penal, pero simplemente digo que es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque así le vas a ayudar a entender al empresario cuáles son esos riesgos legales, pero esos riesgos legales clasificados a través del análisis de cada una de las actividades y entendiendo el contexto de la empresa. No solo me voy a enfocar en la parte, y también me tengo que apoyar, no sé si has escuchado, de la criminología corporativa. Entonces también me tengo que apoyar de un criminólogo especialista en el área corporativa. ¿Para qué? Para que me ayude a prevenir el delito. Porque no solo es que el empresario y las personas conozcan qué tipo de delitos puedo cometer, sino cómo prevenirlos, porque de eso se trata y de ese es el objeto del programa de cumplimiento. Entonces, por ese lado. Y ahora con lo de las normas internacionales, pues es una herramienta muy eficaz, mi estimado Alejandro, entender cuáles son aquellas herramientas que está utilizando, en este caso Europa, para la implementación de sus programas de cumplimiento y que me pueden servir para mí en el caso de México. Pero hay muchas cuestiones que en el caso de las empresas mexicanas sí les va a servir. Ponte, hay una, en el caso de Chile, hay una norma, bueno, creo que es la 37.001, que es la norma anticorrupción, que debe estar certificado. O sea, te pide esa certificación y debes estar en un padrón de las empresas que están certificadas. Y en el caso de México me tocó asesorar a una empresa y le faltaba esa certificación. Entonces, para poder realizar esa operación con partes relacionadas con Chile, pues le pedían ese certificado. Entonces, tuvo que capacitar la empresa mexicana en el tema de la norma ISO para poder decir, yo también tengo mi certificado, así como la empresa chilena, ahora sí podemos realizar esas operaciones y podemos realizar ese negocio. Hay muchos de los temas en Latinoamérica que se están avanzando y que sí hay normas certificables como la UNE, no es la UNE 37.001, la 37.303, que también va relacionado con el tema anticorrupción, y la 19.602. Hay normas que no son certificables como la 31.000, que son la de sistemas de gestión de compliance, que nada más te dan un parámetro, entonces que tú conozcas, pero hay normas que sí son exigidas por otras empresas, por otros países.
Entonces, sí es importante conocer el contexto y los estándares que me establecen esas normas internacionales, mi estimado Alejandro. Claro, ahí justamente estamos platicando de otras de las necesidades que se tienen de implementar el tema de cumplimiento normativo, ¿no? El tema de compliance. Primero, las empresas que están teniendo ya transacciones a nivel internacional o con empresas a nivel mundial que justamente están buscando que los proveedores, que las personas que están suministrando algún tipo de bien, de producto, de servicio, pues al final de cuentas también estén alineados con esos mismos procesos, con esas mismas ideologías, con esos mismos controles. Entonces, eso es un primer nivel de empresa, ¿no? El segundo tipo de empresa es aquella que, aun cuando no esté en ese supuesto de relación internacional o cuando sus clientes o proveedores no se lo pidan, al final de cuentas, pues hay un interés legítimo de querer hacerse de manera administrativa, ¿no? Y tener un cumplimiento y tener, pues, bien vigilados todos sus procesos, porque ya dijimos que reduce costos, que reduce riesgos, que reduce no solamente riesgos financieros o económicos o fiscales, sino inclusive legales, penales, y depende de cada una de las áreas, ¿no? En este momento me gustaría que diéramos un pequeño o varios escalones abajo y nos dirigiéramos justamente a aquellas empresas pequeñas, medianas, familiares, aquellas empresas que de repente dicen, no, es que el cumplimiento normativo no, nada más desde la palabrita, ¿no? El compliance ya como que me suena así medio difícil de entenderla, ¿no? Y que creo que es algo que no me aplica a mí o que creo que es algo que no me puede beneficiar a mí. Entonces, bajando unos escalones, me gustaría, maestro Franklin, que nos ayudaras como a poder dirigirnos a este tipo de empresas y de manera muy resumida, porque yo sé que es un tema complicado, pero poder decir cómo me voy a ver beneficiado si yo como empresa pequeña, una empresa familiar, pongo un compliance y cuáles crees que sean los elementos como esenciales que yo como micro y pequeña empresa debería tener, al menos para tener un cumplimiento. Yo creo que todos tenemos cierta administración, cierto compliance, ¿no? A lo mejor no tan efectivo, a lo mejor no tan robusto, pero todos tenemos algo, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que serían esos elementos básicos o mínimos que debería tener cualquier empresa que nos esté escuchando para dar un debido cumplimiento? Pues mira, el primero es tener una persona que conozca de esta implementación de estos programas, ¿no? Por eso decía y hablaba desde un principio, mi estimado Alejandro, cuando decía yo, dependiendo del sapo es la pedrada, me enfocaba a eso, porque se hablan de costos, ¿no? Muy elevados a la implementación de estos programas de cumplimiento, pero para las pequeñas empresas, pues puedes tener, no sé, un despacho externo que te asesore en el cumplimiento de tus debidas obligaciones, que te sea algo económico, no es necesario que implementes, como tú decías en un principio, un departamento de compliance, una dirección de compliance, y tenga yo a 4 o 5 abogados, pagándole un salario exorbitante, por así decirlo, y que se me salga de mi presupuesto, sino simplemente tener una asesoría externa, ya sea a través de un contador, ya sea a través de un abogado, de un administrador que sepa del tema, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? A través de una mini auditoría, yo he visto que a este lado te metieron 2 facturas, falsas, pero el SAT no se ha dado cuenta. ¿Cómo puedo corregir ese error? O cómo puedo corregir mi error en una declaración de mis obligaciones fiscales, omití ciertos datos. Entonces, por ese lado es importante que se tenga a alguien externo, no necesariamente tener a alguien interno, porque realmente a veces la capacidad económica del empresario pues no va a dar, ¿no? Entonces es importante que a través de un despacho, a través de una firma, pueda tener esa asesoría, pueda entender un poco, decir, ¿sabes qué? Aquí son mis responsabilidades y no sé, te puedo hacer 4 auditorías al año, y te cobro tanto, pero ya vas a entender cuáles son esas responsabilidades. Porque en el caso de España, te dice, que debe de modificarse el programa de cumplimiento, pero no te dice la periodicidad. Entonces tú vas a delimitar esa periodicidad. En el caso de México, recuerda que 2 veces al año tenemos modificación a nuestra legislación fiscal. Entonces, el año pasado fue muy movido con la legislación laboral. Entonces, tengo que ver esa parte y decir, ¿sabes qué? Pues te voy a realizar una auditoría en materia fiscal y en materia laboral
por los cambios que se han dado. Sí, Pero si lo dejo, y exactamente, entonces debe de haber una periodicidad y decir, sea bimestral, sea mensual, trimestral, semestral o anual, debe de revisarse tus políticas, tus manuales, tus controles. Pero en el caso de las pequeñas empresas, mejor una asesoría externa que te ayude a entender si tú incumples en esta obligación, cuáles son aquellas sanciones. Y el empresario me tiene que entender. Y si no entiende, pues con la misma auditoría le vas a decir, mira, es una gachetada con guante blanco, así me ha tocado a mí. No quieren implementar el programa de cumplimiento, pero cuando ya les hago el diagnóstico, ay, no tenía razón, licenciado. Entonces aquí hay muchos errores que me pueden llevar a la comisión de un delito. Y sobre todo ahorita con la reforma penal fiscal, pues ya se vuelven delincuentes organizados los empresarios, los grandes contribuyentes. Entonces ya es algo muy importante que entender y sobre todo cómo expresarle al sector este tipo de sanciones que pueden tener al incumplir con sus debidas obligaciones, solo hablando fiscal, no estamos hablando ni laboral, ni corporativo, ni contractual, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí nos podemos ir, mi estimado Alejandro. Y de entrada, nada más el tema laboral con la modificación y la eliminación de los esquemas de subcontratación. Nada más ese tema que tocó al menos 5 leyes esenciales para los empresarios, al menos estamos hablando de una modificación trascendental para las empresas, ¿no? En su normas de cumplimiento, independientemente sea chica, mediana o grande, ¿no? Todos los que tengamos alguna relación laboral con nuestros trabajadores, pues evidentemente tendríamos que estar cumpliendo temas de IMSS, temas de Infonavit, temas de Fonacot, temas de impuestos estatales, temas de impuesto sobre la renta. Híjole, tantas cosas que se tocan con una modificación como la que se dio recientemente con el tema de la eliminación de outsourcing, que caray, creo que es necesario contar con ese tipo de asesorías para poder ir dándole pues mayor certeza a nuestro negocio, ¿no? Creo que, no sé si coincides conmigo en el tema, pero creo que hay que hacer una labor muy fuerte con los empresarios, cambiarles un poquito o ir cambiando un poquito el chip. Hay muchos que ya lo están haciendo. Créeme que a mí, yo en lo personal me he llevado muy gratas sorpresas al respecto de las visitas que tenemos con los clientes, porque créeme que hay buena intención y buena voluntad para hacer las cosas por parte de los empresarios. Estoy seguro que tú también lo has visto de esa forma, ¿no? Ahora, a lo mejor un poquito provocado por la actividad tan agresiva que tiene la autoridad, hablemos de la autoridad fiscal, y otro tanto porque también los empresarios sí han entendido muchísimas cosas que antes, pues, se daban por hecho y que no pasaba nada, ¿no? Ahora creo que las cosas sí han cambiado, creo que el empresario mexicano en general ha ido desarrollando una mayor preocupación y una mejor conciencia al respecto de sus obligaciones, y estamos en el momento de hacer las cosas y hacer las cosas bien, más. No sé, ¿tú qué opinión tengas? Pues mira, la verdad, siempre hay que llegar con la verdad por delante al empresario, explicarle cuáles son aquellas ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son aquellas responsabilidades que puede tener, cuáles son aquellas sanciones, qué gravedad son, qué tipo de sanciones tengo, qué gravedad me pueden ocasionar, no solo económica, sino también el daño reputacional, como lo mencionaba desde un principio. Entonces hay que entender un poco eso. Realmente el cambio tiene que ser necesario porque la legislación y la modificación a nuestro marco jurídico mexicano, tanto en materia laboral, tanto en materia fiscal y financiera, pues nos están empujando a tener estos programas de cumplimiento y sobre todo principalmente para poder gestionar estos riesgos corporativos. Si no tenemos en cómo emprender este sistema de prevención, planificar de forma estratégica, no podemos también planificar los negocios, ¿no? Que es lo que más le importa al empresario. Entonces, también algo que mencionábamos, que es un proceso continuo y que debe estar bien estructurado para poder identificar y responder a esas irregularidades que podamos encontrar en cada una de las actividades de la empresa. Entonces, si no, nosotros no podemos, esa luz verde ahí al empresario de entender y comprender, pues no va a entender la luz roja que son
las consecuencias, ¿no? Entonces, se perdería el objetivo de la organización y en su caso también de la estructura de esta implementación de este programa de cumplimiento. Entonces, son cuestiones muy importantes que debemos de tomar en cuenta y sobre todo, ¿para qué? Para mejorar las oportunidades de ganancia para el empresario y sobre todo de esa probabilidad, de impedir esa probabilidad de pérdidas que pueda tener en dado caso de que exista una irregularidad. Por eso se habla de dos riesgos muy importantes, el riesgo intrínseco y el riesgo residual. Pues al hablar de este tipo de riesgos, pues es una actividad indelegable para poder realizar este programa de cumplimiento, ¿no? Nos permite, en este caso, pues racionalizar los recursos que tiene la empresa para poder mitigar esos riesgos y que resultan de mayor importancia y a través de ellos priorizarlos de forma esencial de acuerdo a la necesidad de la empresa. Entonces también eso es de suma importancia poderlo entender, porque recordemos, y ahí me voy a retomar y voy a regresar un poquito, en la parte preventiva, pues vamos a hacer un análisis de riesgos, que es parte del diagnóstico. Vamos a realizar el establecimiento de conductas, de códigos de conductas, políticas, controles y sobre todo principalmente de procedimientos internos. Ya en la parte activa, canales de denuncia. Vamos a hacer investigaciones internas, auditorías, sanciones disciplinarias, mecanismos de reparación. Y en la parte de organización, ¿cómo tengo organizado mi programa de cumplimiento? ¿Lo tengo documentado? ¿O qué sistema tengo para que en dado caso que me solicite la autoridad pueda yo tener una copia del programa de cumplimiento? Entonces, eso es de suma importancia poder entenderlo, mi estimado Alejandro. No, pues muy bien, maestro. Muchísimas gracias por los comentarios. Pues ahí tienen ustedes. La verdad es que yo los invito a todos los empresarios a que tomen cartas en el asunto. No precisamente el cumplimiento significa tener un aparato ostentoso de fiscalización o de ordenamiento. Más bien es algo que se encaje con lo que tú tienes, que cubra perfectamente las necesidades y los riesgos que pudieras tener, ¿no? Porque recordemos que la autoridad fiscal, al menos por lo que nos toca a nosotros y por lo que se ha estado viendo, y no es ajeno a las demás autoridades, pero en el caso de la autoridad fiscal ya lo dijo de manera muy clara: fiscalicémonos los unos a los otros. Entonces, es la fórmula en que la autoridad ha estado haciendo su ejercicio y pues vale la pena que tengamos el cuidado respectivo. Maestro Franklin, sus comentarios finales al respecto del tema, agradeciéndole evidentemente la oportunidad de poder platicar y espero que no sea la última vez que podamos coincidir en más foros y pues sus comentarios finales al respecto del tema que estamos tratando. Pues en primera debemos de tomar en cuenta que este programa de cumplimiento pues es un sistema preventivo. Este es un sistema preventivo que nos va a ayudar a determinar riesgos legales, ¿no? En segunda también entender que vamos a integrar metodologías, vamos a integrar auditorías, vamos a integrar mediciones de las actividades que realiza la empresa. Vamos a realizar actividades de monitoreo, actividades de control. Vamos a realizar alertas, registros, reportes de las actividades, ya sea, como te mencionaba, diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, dependiendo las necesidades. Vamos a buscar principalmente que se realice en esta práctica legal, exista una capacitación para que se conozca, como tú lo habíamos dicho, desde el órgano de gobierno hasta al personal de limpieza, por así decirlo, ¿no? Que conozca cuál es el programa de cumplimiento, que sepan cómo identificar ese programa de cumplimiento, que conocen que existe un programa de cumplimiento, que conocen aunque sea lo básico de este programa de cumplimiento, porque recordemos que no van a conocer todo, pero simplemente van a conocer parte de esto, ¿no? También conocer que existen manuales de conducta, manuales de procedimientos y manuales de control. Entonces, que van a ser de suma importancia que se conozca de forma interna y externa. Otra de las cuestiones importantes, que esta cultura de cumplimiento conlleva auditorías, y por eso lo mencionábamos desde un principio, dos tipos de auditorías: la interna, que lo puede realizar el mismo personal de la empresa, y la externa, que me va a ayudar
a hacer una similitud y una comparación entre la auditoría interna y la externa y decir cuáles son aquellas controles que me están funcionando y cuáles no. Entonces, ¿dónde tengo riesgo o dónde no tengo riesgo? ¿Para qué? Para que el empresario sepa afrontarlo. Observar cuáles son aquellos riesgos. Si son riesgos de carácter legal, los vamos a clasificar en las diversas áreas. Hablamos de fiscal, administrativo, laboral, contractual, etcétera. Vamos a definir y vamos a tener un catálogo de conductas ilícitas que se puedan cometer dentro de la empresa. Vamos a medir y evaluar esos riesgos. Vamos a establecer ese mecanismo de monitoreo. Establecer todos estos procedimientos y mecanismos para controlar los riesgos y otro, lo que estábamos hablando de la ley, un due diligence que nos va a ayudar principalmente a diseñar esos mecanismos de control y de monitoreo y establecer cada procedimiento como nosotros también lo podemos registrar. Y también establecer qué tipo de reportes y qué tipo de canales de denuncia, de queja o de acciones están dentro de la empresa. Algo también que es de suma importancia y que como tú lo mencionaste, mi estimado Alejandro, es quién va a estar a cargo. Puede ser alguien externo. Para las pequeñas empresas es mejor que sea alguien externo que crear un gran departamento de programa de compliance. Para las grandes empresas sí deben de haber un grupo de personas especializadas en áreas. ¿Para qué? Para que puedas, y eso sí, que sea de forma independiente del área legal, para que ellos puedan realizar su trabajo y puedan emitir los informes al órgano de gobierno. Entonces, toda esta parte es de suma importancia que tengamos las herramientas, ¿no? El elemento humano, el elemento tecnológico y el elemento material, que es decir, para poderlo implementar. El material que entra el financiero. Si no tenemos esos elementos, pues no podemos tener un programa de cumplimiento, porque dentro de ellos entran los procesos que se van a realizar para la implementación de ese programa de cumplimiento, mi estimado Alejandro. Pues muy bien, maestro, pues la verdad es que es muchísima información la que hay que estar analizando. No significa que sea imposible o no significa que sea muy complicado realizarlo, al contrario, ahí creo que tenemos que darle un vistazo e invitamos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos a darle un vistazo a sus empresas, a verificar que verdaderamente sus manuales, sus procedimientos realmente estén llevando a cabo y sobre todo algo que el maestro ha repetido en diferentes ocasiones de la charla, el tema de tener cercano, de tener con quién apoyarse, un especialista en el área, ¿no? Un especialista que sepa perfectamente cómo se tienen que llevar a cabo los procesos a efectos de que tengas el resultado que estás buscando, ¿no? Porque bien lo decía el maestro Franklin, terminan siendo solamente manuales o procedimientos o cuestiones que a veces ni el mismo que los puso los respeta, ¿no? Entonces, habrá que buscar esa efectividad en todo momento y pues bueno, por supuesto que estamos abiertos también a sus dudas, sus comentarios ahí a través de nuestras plataformas digitales, pues bueno, estar ahí atentos a sus comentarios y por supuesto a sus órdenes para poder platicar de estos y de los demás temas que se vienen, que hay muchísima carnita de qué platicar. Entonces, pues no me queda más que agradecerle, maestro Franklin, gracias por hacer la reapertura de estas sesiones de Arce contigo en este 2022 y espero que repito, no sea la última vez que nos coincidimos en estos temas. No, gracias a ti, mi estimado Alejandro, gracias a ARC contigo por la invitación, sí, esperemos charlar ahí un poco del control de los riesgos fiscales a través del compliance ya con los elementos de la reforma, y sobre todo ahí, si me dejas dar mis números telefónicos para que me puedan contactar. Me pueden contactar al 961-335-3323 si necesitan este tipo de asesorías en materia de compliance. También me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Franklin Ruiz, en Instagram como Frank8825 y en LinkedIn me pueden encontrar como Franklin Martín Ruiz Gordillo, donde subo algunos artículos que escribo en algunas revistas nacionales e internacionales respecto a estos temas. Y te agradezco mucho, mi estimado Alejandro, y esperemos que no sea la primera ni la última vez que participe en tu programa. Al contrario, siempre serás bienvenido y siempre las cosas
como los comentarios que nos acabas de compartir el día de hoy, que aportan tanto al cumplimiento de nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos, pues bueno, siempre son bienvenidos. No me resta más que agradecer a las personas que nos siguen. Por favor, no olviden compartir, no olviden darle like y pues obviamente difundirlo para que cada vez seamos más los que compartimos información con mucho valor como el que acabamos de escuchar el día de hoy del maestro Franklin. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.